Y si el problema no es lo que todavía no tienes, y si el problema es que has dejado de vivir el presente esperando un futuro que nadie te garantizó. Hay personas que han pasado toda su vida preparándose para vivir y nunca comenzaron a hacerlo. Estudiaron aquí, estudiaron allá, leyeron mil libros de cómo vivir la vida, cómo ser lo mejor en todo, pero nunca fueron mejores en nada. Es increíble que desperdiciemos nuestra vida haciendo todo y menos lo correcto. Es increíble cómo podemos pensar que quizás tenemos más tiempo para hacer las cosas cuando no lo tenemos seguro. Y esto es bien tremendo porque mira, aquí en Hechos nos dice lo siguiente: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esto es bien interesante porque todo lo que tú y yo necesitamos enfocarnos es Jesús. Todo lo que tú y yo necesitamos para tener éxito en la vida es Dios. Y aquí es lo que quiero que nos centremos por un instante. La carrera que tenemos por delante. Imagínate, no dice la carrera de otra persona. No dice la carrera que ves en redes sociales. No dice la carrera que tus amigos esperan que tengas. Dice la carrera que Dios preparó para ti y para mí. Y ese es uno de los mayores problemas de esta época. Vivimos comparando nuestro camino con el de los demás. Vivimos comparándonos con el que tiene más dinero, con el que compró la mejor casa, con el mejor carro. Y bueno, tú súmale a esa lista de comparativos cuando lo que Dios dijo es: preocúpate por la carrera que yo te puse a ti. Preocúpate por lo que yo te estoy poniendo en tu vida para el día a día. Esto es importantísimo. Imagínate que estás corriendo un maratón, pero en lugar de mirar hacia adelante, pasas todo el tiempo viendo cómo van los demás. ¿Qué va a pasar? Bueno, vas a perder el ritmo, te vas a tropezar, vas a agotarte y probablemente nunca disfrutes el recorrido. Eso mismo hacemos muchas veces con la vida. Vivimos pendientes de quién compró qué cambió qué, a dónde viajaron, quién ganó ahora qué más. Cuando en realidad todo lo que están haciendo la gente es enfocarse en lo suyo. Pero cuando tenemos una mentalidad comparativa, cuando tenemos una mentalidad de enfoque incorrecto, poco a poco dejamos de vivir nuestra vida, nuestra propia historia, intentando copiar la de los demás. Triste, pero verdad. Triste, pero cada quien vive una realidad, ya sea correcta o una realidad copiada. Entonces, aquí es el parteaguas de tu vida esta noche. La comparación siempre te roba dos cosas. Y quiero que pongas mucha atención: la gratitud por lo que tienes y la pasión por el propósito de Dios en tu vida. Cuando estás constantemente comparándote, no das gracias a Dios en nada. Porque dices: es que yo esperaba alcanzar eso. A mí también me hubiera gustado tener aquello. Y esa pasión que tú debiste ponerle al camino que Dios te puso por delante, a ese propósito, desaparece. La comparación mata. No solamente la parte espiritual, te roba la parte física, la parte mental, sentimental. Porque cada quien va a alcanzar los planes y propósitos que Dios a cada uno le puso. Oye, pero es que entonces Dios me puso a sufrir. No, es que no has descubierto tu plan y propósito. Oye, es que yo vivo fracaso tras fracaso. Aquí es la pregunta entonces correcta. ¿Qué necesito hacer para averiguar qué es lo que Dios quiere que yo empiece a hacer?
Porque Dios, déjame decirte que no ha pensado en que tú vivas una vida de fracaso, de dolor, de sufrimiento constante. Para todos los que descubrieron cómo vivir bien, felicidades, sigan por ese camino, pero acérquense a Dios. Los que están viviendo constantes problemas, en constante sufrimiento, acérquense a Dios y pregúntele cómo podemos entonces alinearnos a tu plan. Porque entonces, ¿para qué mandó a su Hijo Jesucristo? Si tú y yo seguimos viviendo igual, de nada sirvió que Él hubiera venido. Hoy tú y yo tenemos que acercarnos con plena certeza y seguridad de que lo que vino a hacer Jesús por nosotros es tener una vida buena. Si no, entonces, ¿para qué vino? No nomás vino a enseñarnos el camino al cielo. No, vino a enseñarnos el camino correcto de preparación desde este punto de vida, de aquí en adelante. Interesante, ¿no crees? Sumamente importante que te lo lleves esta noche en el corazón. El verdadero éxito no es llegar más lejos, es llegar siendo la persona correcta. Y esto es bien importante que lo entiendas. De nada sirve llegar lejos en la vida. Necesitamos ser la persona que Dios quiere que seamos. Pero déjame hacerte una pregunta. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ser admirado por miles, ser admirado por 1000 mujeres, por 1000 hombres? ¿No? Porque ahora va por los dos lados. Queremos ser sensacionalistas, que todos nos aplaudan, que todos nos vean bien, pero desconocido por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos mismos, por Dios mismo. ¿Qué vale más? ¿Qué es más importante? ¿Tener una agenda llena, pero un corazón vacío? Vivimos una cultura que celebra resultados. Dios observa el carácter, porque los resultados impresionan, sí, sin lugar a duda, pero el carácter permanece. Lo que tú estás construyendo, la forma que tú estás viviendo tu vida, si la estás viviendo conforme Dios quiere, va a permanecer a pesar de que tú te vayas. Por lo regular, aquella gente que se va sin haber logrado lo que Dios puso en sus corazones, puso en sus vidas y se enfocaron solamente en lo suyo, solamente un par de personas, por no decir que casi nadie, se va a acordar de ellos. Y esto es bien interesante porque la persona en la cual tú te estés convirtiendo es lo más interesante que puede pasar con tu vida. Miren, Josué 14, para los que están apuntando, Caleb aquí tenía, fíjate, más o menos 85 años. Y bueno, aquí, cuando muchos pensaban en retirarse, él todavía estaba dispuesto a conquistar la montaña que Dios le había prometido. Imagínate. ¿Sabes qué me impresiona de Caleb? No fue solamente su fuerza, fue que después de décadas seguía teniendo el mismo corazón, la misma pasión, la misma confianza, la misma fidelidad. Eso es terminar bien. Eso es permanecer fiel al llamado que Dios te dio, permanecer fiel a ese propósito y plan que tú conoces de parte de Dios. No llegar cansado de vivir, ya no quiero, ya llegué a mis 80, 90 años fastidiado de la vida, ya no quiero saber de nadie. No, 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 llegar a una edad madura que tú digas, valió la pena todo lo que hice, todo lo que construí, una familia, hijos, nietos, bisnietos, todo lo que tú quizás monetariamente pudiste haber hecho y sobre todo esa relación espiritual que construiste con ese Dios que te reveló cómo hacer lo que hiciste, cómo construir lo que hiciste durante toda tu vida, porque primero para llegar a los 80, 90 años hoy en día es difícil, pero sí se puede, pero no nomás es llegar, es saber llegar a esa edad, es saber cómo construir una vida, no nomás construir algo por construir, sino que sea con propósito, con un plan detrás de todo eso. ¿Estoy envejeciendo o estoy madurando? Es lo que tú te debes de preguntar todos los días. Porque no es lo mismo, ¿eh? Todos cumplimos años, año tras año, pero no todos crecemos. Hay personas de 20 años con una enorme madurez
Y hay personas de 60, 70, 80 años que siguen reaccionando como si nunca hubieran aprendido de la vida. La edad solamente cambia el cuerpo, las decisiones transforman el carácter. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué es eso que tú has tomado como decisiones y experiencias de la vida y cómo te han transformado? ¿Cómo han convertido tu vida a esa persona hasta el día de hoy? El tiempo te hace mayor, sí, pero solo el propósito te hace madurar. Cuando tú y yo vivimos en ese proceso de crecimiento de parte de Dios, vas madurando porque maduras. Creces sin ese proceso de crecimiento con Dios y te pierdes en el tiempo. Vas a crecer, vas a pasar años, sí, y vas a construir quizás muchas cosas. Pero la pregunta no es esa. ¿Estás madurando en el plan que Dios quería que tuvieras? Es lo importante de esta charla esta noche. Y quiero que escribas algo en el chat, no para mí, sino para ti como una afirmación, como algo que estás realmente poniendo atención. ¿Qué área de tu vida necesita crecer más hoy? Así sencillo. ¿Qué área de tu vida necesita crecer más hoy? Puede ser la paciencia, la fe, la familia, el trabajo, el carácter, el perdón, la disciplina. ¿Qué área de tu vida necesita cambiar? Mira, lo importante es que aprendamos que lo que permanece no son tus logros, son las personas que tocaste. Cuando tú y yo entendemos esto, empezamos a vivir correctamente. Quiero que imagines algo.